Hoy en día, cuando escuchamos las palabras caza de brujas, tendemos a relacionarlo metafóricamente con ciertas campañas de odio ideológico. Retrocede unos pocos cientos de años, y en Europa la caza de brujas era bastante literal. En el siglo XVII, los colonos que vivían en América acusaron a varias personas de usar la brujería, a menudo llevando a las mujeres a ser colgadas, quemadas o ahogadas. El caso más famoso es probablemente el de los juicios a las brujas de Salem, un incidente que ahora se dice que es el resultado de la histeria colectiva y la paranoia religiosa que llevó a la ejecución de 20 personas. Pero, ¿quiénes eran estas supuestas brujas y qué se les acusaba de hacer? ¿Ha habido alguna prueba sólida de que las brujas existen? ¿Quiénes eran las brujas más famosas y cuáles eran sus poderes? En primer lugar, nos centraremos principalmente en las brujas a lo largo de la historia. Deberíamos saber que la caza de brujas aún se realiza hoy en día en algunas partes del mundo, principalmente en el África subsahariana, India, Nepal, Papúa Nueva Guinea y Arabia Saudita. Las brujas de Salem, así que, empezaremos con el famoso juicio. Involucró no a una sino a numerosas brujas y ninguna de ellas hizo nada demasiado fuera de este mundo. Todo ocurrió en Massachusetts entre 1692 y 1693. 200 personas fueron acusadas de ser brujas. Y todo comenzó cuando dos chicas jóvenes comenzaron a tener ataques y contusiones sin razón aparente, tal y como se ve en las películas de posesión en estos días. Empezó a sucederle a otras chicas, y luego a otras, de ahí que lo llamemos histeria en masa, que no es poco común en el mundo de hoy en varias formas. Un médico dijo que era obra del diablo, y las chicas empezaron a culpar a las mujeres mayores de infligirles una maldición. Las mujeres lo negaron, pero una de las acusadas hizo las cosas muy mal cuando dijo, el diablo vino a mí y me ordenó que le sirviera. Siguieron más acusaciones, más paranoia, más cargos. 20 mujeres fueron condenadas a muerte. Más tarde, los jueces que sentenciaron a esas mujeres se disculparon y dijeron que todo había sido un error. Los juicios pronto se conocieron como la tragedia de Salem. Pero la duda permanece sobre el por qué al menos una de ellas se declaró culpable, Brujas de Salem Madre Shipton. En 1488, en una cueva Agatha Sontel dio a luz a una niña a la que llamó Úrsula. Aunque Agatha fue llevada ante un magistrado e interrogada severamente, mantuvo el nombre del padre en secreto. Desterrada de Knaresborough, usó la cueva como refugio y el pozo mágico como agua. A medida que Úrsula crecía, sus poderes se hicieron conocidos y temidos en toda Inglaterra. Incluso se enfrentó al segundo hombre más poderoso del país, el cardenal Wolsey, mano derecha de Enrique VIII, que amenazó con hacerla arder en la hoguera. Se dice que tenía un aspecto horrible, que nació con los dedos retorcidos, las piernas torcidas, una cabeza enorme y forúnculos por toda la cara. En aquel entonces, los aldeanos no atribuyeron esto a la enfermedad, sino que dijeron que era la hija del diablo. Y se la empezó a llamar Madre Shipton. Está registrado en los diarios de Samuel Pepys de 1666 que la profecía de la Madre Shipton del Gran Fuego de Londres se había realizado. Murió, a los 73 años, y ahora se cree que sus predicciones fueron en gran medida embellecidas. Su nombre y sus profecías se convirtieron en folclore con muchas áreas del país registrando visitas y profecías atribuidas a la vieja Madre Shipton. Madre Shipton Florence Newton. En Irlanda tenemos a Florence Newton, la llamada bruja de Youghal. Era una mendiga que cometió el error de mendigar en la casa de un noble en 1660. La criada de la casa la rechazó, y es entonces cuando aparentemente fue maldecida por Newton. Pronto la criada empezó a tener ataques y se necesitaron varios hombres para sujetarla. Según el Irish Times que transmite la historia, empezó a vomitar agujas, alfileres, lana y paja. Newton fue culpada y encarcelada por ser una bruja, por lo que se dice que maldijo a un guardia de la prisión y él también murió. Más gente se acercó diciendo que habían visto a esta bruja flotando en el aire, disparando piedras desde su cuerpo. Fue brutalmente torturada en la prisión mientras se sometía a pruebas de brujería. Nadie sabe lo que le pasó después de eso, pero la moraleja de la historia es que era terrible en ese entonces ser pobre y necesitada. Angele de la Barthe, bruja francesa, y esta vez la acusada venía de una familia rica. Se dice que fue condenada a muerte por la Inquisición en 1275, pero antes había sido acusada de todo tipo de brujería, y que su peor error fue hacer el amor con el mismo diablo y quedar embarazada de él.
Se dice que la bebé nació con cabeza de lobo y cola de serpiente, y por si esto no fuera suficiente para causar cierta consternación en la comunidad, su dieta preferida era la de bebés muertos desenterrados por su madre. Los eruditos franceses nos dicen ahora que alguien podría haber inventado toda esta historia en el siglo XV. Catherine Monvoisin, esta hechicera francesa, vendía todo tipo de pociones que había inventado y que podían hacer muchas cosas, incluyendo abortar niños o hacer que la gente se enamorara de ti. También proporcionaba venenos mortales que se dice que mataron a miles de personas. Fue condenada por brujería y quemada en la hoguera el 22 de febrero de 1680. Agnes Sampson, mujer escocesa, fue parte de una de las primeras grandes cacerías de brujas del mundo, conocida como los Juicios de Brujas de 1590 en North Berwick. Agnes era vista como una especie de cabecilla, y aunque su trabajo de día era como partera y curandera general, fue acusada de estar aliada con el diablo y de ser una bruja. También fue acusada de convocar una gran tormenta para intentar hundir el barco de la reina Ana, la esposa del rey James VI de Inglaterra. Por eso, fue quemada viva. Marie Catherine Laveau. Ahora veamos una bruja más moderna, y un final más feliz. Esta es la historia de Marie Catherine Laveau, alias, la reina del vudú de Nueva Orleans. Sí, practicaba el vudú, pero también se dice que era peluquera. Lo que se sabe de ella todavía se debate, con algunas personas diciendo que podía leer la mente, curar a la gente, y que también era la persona a quien acudir cuando se trataba de fijar muñecos de vudú. A diferencia de las representaciones de Hollywood, si estos alfileres se usan en los rituales vudú, es generalmente para crear curación o energía positiva. Entonces, ¿era una bruja? Bueno, si lo era, entonces parecía tener los mejores intereses de sus clientes en el corazón. Merga bien. Volviendo a cuentos más espantosos, tenemos quizás a la bruja más famosa de Alemania, Merga bien. Murió en los juicios a las brujas de Fulda que tuvieron lugar en Alemania de 1603 a 1605, pero se podría decir que fue el enemigo sobrenatural número 1. Fue quemada junto con otras 200 brujas acusadas y, para empeorar las cosas, estaba embarazada en ese momento. Las autoridades dijeron que estaba bien, ya que llevaba el hijo del diablo. Se cree que con el poder de Satanás, mató a su segundo marido, a sus hijos, y a una persona desafortunada que trabajaba en su casa. No tenía ninguna posibilidad, ya que se vio obligada a confesar su relación con el diablo y fue a la hoguera. Las brujas de Zugarramurdi. Al norte de España hay una pequeña localidad llamada Zugarramurdi. En el 1609 la histeria inquisitorial que arrasaba Europa toca estos valles pirenaicos y hace que mucha gente que trabajaba en Francia vuelva a su pueblo de origen. Una criada afrancesada de 20 años comienza a contar que ella era bruja en Francia y que allí se veía con María de Jureteguía. María lo niega 1000 veces, pero finalmente, para acallar los rumores y presionada por la situación, dio más nombres de brujos y de brujas, y sus casas fueron asaltadas en busca de ranas, ratos negros y demás animales susceptibles de ser protectores. Finalmente 7 mujeres y 3 hombres, acabaron haciendo una confesión pública en la iglesia parroquial. Sin embargo, tras arrepentirse, los vecinos los perdonaron. Pero estos hechos llegaron a los oídos de la Inquisición de Logroño, que empezó una investigación intensiva de la mano de 2 inquisidores. 18 personas fueron reconciliadas porque confesaron sus culpas y apelaron a la misericordia del tribunal. Pero 6 que se resistieron fueron quemadas vivas y 5 en efigie porque ya habían muerto en los interrogatorios. Como curiosidad, los brujos y brujas se reunían en el prado del cabrón macho de la cabra. En euskera, ese recinto se llama aquelarre. Isobel Goudia. Isobel merece un lugar especial en esta lista porque, a diferencia de esas brujas ostensibles que hemos mencionado que fueron torturadas y ejecutadas, esta bruja dijo que era una bruja y no negó nada. De hecho, fue bastante comunicativa. Le dijo a sus acusadores en Escocia que era parte de un aquelarre, y dijo que estaba aliada con el diablo. Aparentemente, entró en detalles sobre cómo ella y Satanás se lo montaron, por así decirlo. Estuvo bajo sospecha de los vecinos y las autoridades por un tiempo, pero cuando fue arrestada, lo dejó todo claro. Podía volar a las casas de la gente, convertirse en pájaros, ratos o conejos, hechizar a la gente, arruinar las cosechas, lo que sea, si había una habilidad relacionada con la brujería, podía hacerlo. Se cree que fue ejecutada, aunque no existen registros que lo respalden. Hoy en día, la gente más racional tiene la hipótesis de que esta cambiaformas no era una bruja, sino que sufría de psicosis causada por el ergotismo.
En resumen, eso es envenenamiento por hongos. Alice Kittler fue una de las primeras brujas famosas registradas en Europa, de Irlanda específicamente. En el siglo XIII, esta mujer se casó 4 veces, lo cual era algo inusual. Fue acusada de usar la brujería para matar a uno de estos maridos, y encima de eso fue acusada de comulgar con los demonios, de sacrificar animales, de corromper a los cristianos y de dormir con el diablo. Ella también se salió con la suya, ya que antes de que las autoridades pudieran hacerlo peor, escapó y no se la volvió a ver. Desafortunadamente, su sirvienta fue detenida y no es sorprendente que fuera torturada hasta que admitió ser parte de todos los crímenes mencionados. Su testimonio hace que Alice parezca una bruja ejemplar, ya que para convocar a un demonio, cocinó un guiso de sangre, intestinos de animales, ropas de niño, una cabeza de ladrón, arañas, gusanos, escorpiones y algunas hierbas. No sabemos cómo consiguió los escorpiones en Escocia. La sirviente fue quemada en la hoguera y fue la primera persona en Irlanda en ser ejecutada así por un crimen así.